Buenos días. Estamos en el simposio de Marx y Marxismos. El día de hoy presentan Yankel Peralta, Zaida Olvera y José Ernesto Urrusti Frenk. Gracias por estar sintonizando en este periodo tan extraño y en este congreso tan particular, pero agradezco que se haya podido realizar a fin de cuentas. Y bueno, creo que sin más preámbulo y dado que tenemos el tiempo bien contado, doy inicio, presento a Ernesto. Ernesto va a presentar la ponencia Crecimiento económico o acumulación capitalista, un boceto crítico del decrecimiento. Ernesto estudió la licenciatura en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, titulándose con la tesis Sociedad Capitalista y Naturaleza, un estudio dialéctico y materialista de su ruptura metabólica. Actualmente está estudiando una maestría en Ecología Humana en la Universidad de Lund, Suecia, y es miembro de la Zetkin Collective, un colectivo internacional de estudiantes, activistas y académicos que estudian la ecología política de la extrema derecha. Y bueno, te doy la palabra. Muchísimas gracias. Espero que se escuche bien. Luego tengo problemas con el micrófono, pero muy bien. Primero que nada, quiero agradecer muchísimo a Diana y a Sergio por la organización y por la invitación a este simposio y a todos los organizadores, perdón, de la Asociación Filosófica de México. Y bueno, es un privilegio también estar con los ponentes de esta mesa, Zaida y Yankel. Es un gusto. Originalmente iba a empezar con un recuento de los desastres ecológicos en lo que va de este año, 2021, que a veces solemos perder ya la cuenta y no prestar atención a todo lo que estamos viviendo año con año, cada vez con mayor intensidad. Pero bueno, por falta de tiempo no lo voy a hacer, solo los invito a que piensen en eso y que no dejen pasar prestar atención a esas cosas porque la situación está muy crítica. Y en ese quería contextualizar mi plática en ese sentido. Y bueno, y a contracorriente de muchas ponencias digamos, dentro de la corriente marxista, no voy a empezar con un epígrafe de Marx, sino con un epígrafe de Warren Buffett. Espero que Marx no se revuelque en su tumba. Dice así: hay una lucha de clases, está bien, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra y nosotros estamos ganando. Eso es lo que dice Warren Buffett. Muy bien, voy a empezar con una introducción. Si tomamos las múltiples crisis que azotan a las sociedades contemporáneas en todo el mundo como una manifestación de una sola crisis socioecológica, las estructuras comunes que dan forma a estas sociedades pasan necesariamente a primer plano al preguntarnos acerca de las causas fundamentales de esta crisis multifacética. Creciendo en popularidad principalmente en Europa desde su génesis a principios de la década de los 2000, sobre todo en círculos académicos y en algunos movimientos de base, el decrecimiento, o como se conoce por acá, degrowth, surgió como un movimiento contrahegemónico, aunque diverso, cuya idea central es que el crecimiento económico es la causa fundamental de los males que aquejan a la sociedad global. El decrecimiento ha sido una interpretación de los orígenes de la actual crisis multidimensional y ha proporcionado ideas y propuestas sobre cómo superarla con consecuencias políticas tangibles, por supuesto. En esta plática voy a desarrollar una breve crítica del decrecimiento como movimiento teórico-político desde una perspectiva marxista a través de una crítica de sus supuestos y omisiones. Tanto el degrowth, le voy a llamar así para no confundirlo con la palabra crecimiento, porque si digo decrecimiento y crecimiento va a ser un rollo. Pero bueno, tanto el degrowth como el marxismo subrayan la necesidad de una transformación social drástica de la forma en la que nos relacionamos con el resto de la naturaleza, con la finalidad de evitar la catástrofe global. Sin embargo, las imágenes de cómo llegaremos a tal sociedad y la forma y contenido de dicha sociedad difieren para ambas concepciones. Mientras que el marxismo aboga por un movimiento revolucionario organizado como medio de cambio, los pensadores del degrowth generalmente abogan por procesos de transformación social más difusos, descentralizados y reformistas. Aquí intentaré mostrar que política y estratégicamente el decrecimiento no ofrece un enfoque satisfactorio para superar el capitalismo,
aunque en términos generales como movimiento, a pesar de sus diferencias internas, presenta una visión general y una idea general de cómo una sociedad futura debería o podría parecer, es decir, de su forma o tendencia económica general. Como tal, el degrowth proporciona información invaluable sobre la forma en que la sociedad futura podría orientar su producción. Sin embargo, a diferencia del marxismo, sus fundamentos teóricos no abordan a fondo la naturaleza misma del capital, sus contradicciones más fundamentales, su lógica subyacente, ni la forma en la que los estados capitalistas están organizados y se relacionan entre sí. Las diferencias políticas, estratégicas, tácticas que tiene con el marxismo son el resultado de estas deficiencias teóricas y no al revés. La argumentación de este texto está dirigida a abogar por lo que yo llamo el marxismo holista, el marxismo que lleva, digamos, a sus últimas consecuencias la interrelación entre la dialéctica y el materialismo, la economía y la ecología, sociedad y naturaleza, o digamos, en otras palabras más marxianas, el cuerpo orgánico y el cuerpo inorgánico del ser humano. El corolario concreto de una filosofía tal podríamos llamarlo, como se conoce actualmente, ecosocialismo o comunismo ambiental, términos que uso indistintamente, que es una cosmovisión y proyecto político-económico más coherente para llevar a cabo, por un lado, la lucha contra la totalidad concreta, contra las partes interesadas en su funcionamiento y sus instituciones represivas, y por otro lado, para la creación de una nueva sociedad que sea capaz de mediar racionalmente su metabolismo con el resto de la naturaleza. Es en el fondo un proyecto ontológico, en tanto que considera la amenaza existencial omnipresente, omnipotente, omnímoda de la aniquilación de la vida terrestre. Esta es la magnitud de la coyuntura que está ya aquí, que ha formado parte de nuestro existir y del resto de la vida no humana desde hace décadas, pero que ya no podemos seguir ignorando. El cataclismo no es ya un fantasma que acecha al mundo, es la realidad y el poder, aludiendo a las tesis sobre Feuerbach. La realidad y el poder de un planeta que muta, que se metamorfosea en una hidra cada vez más quimérica, en una aberración sin límites de barbarie. Nos espera la existencia pandémica del vivir en el capitalismo postpandémico. ¿Qué movimiento nos sacará de la aniquilación? Si en el qué hacer Lenin decía, y cito a Lenin, es necesario ser miope para considerar inoportunas o superfluas las discusiones fraccionales y la delimitación rigurosa de los matices, de la consolidación de tal o cual matiz, dice Lenin, entre comillas matiz, puede depender el porvenir de la socialdemocracia rusa por años y años. Si Lenin decía esto, fin de la cita, si Lenin decía esto, podemos decir nosotros, ahora en el siglo XXI, de la identificación de la génesis del metabolismo putrefacto social natural contemporáneo, de la distinción de matices, puede depender el porvenir de la vida, ya no por años, sino cientos, miles, millones de años. Más aún, se trata del porvenir de literalmente la existencia de la vida terrestre, la única vida que por el momento conocemos. ¿Qué es la contradicción que nos está empujando inexorablemente al abismo? Y bueno, una pista está en el título de esta mesa, desde mi punto de vista. Entonces voy a empezar. El crecimiento como abstracción. La crítica central de esta ponencia se centra en la abstracción del decrecimiento de growth, comenzando con la categoría misma. Al enmarcar el principal problema de la sociedad contemporánea como una cuestión de crecimiento, los teóricos del degrowth identifican sin duda una tendencia inexorable de la sociedad capitalista. Los padres fundadores, entre comillas, de la economía contemporánea, como Smith, Ricardo, Mill, ya habían identificado esta característica, o más precisamente este resultado del movimiento del desarrollo del capitalismo, especialmente cuando se le compara con formaciones sociales anteriores. Si bien Mill pensaba que podría venir un resultado positivo de una economía de estado estacionario, es decir, sin crecimiento, en un contexto de desigualdad social, Smith y Ricardo creían que a una sociedad con una economía estacionaria y al mismo tiempo con desigualdad social, solo le esperaría un escenario sombrío. Los partidarios del decrecimiento también han reconocido esto, e incluso Serge Latouche, uno de los estudiosos del degrowth más influyentes, reconoce que, y cito, no habría nada peor que una economía de crecimiento sin crecimiento. Cierro cita. Aparte de los economistas clásicos antes mencionados, fue Marx, sin embargo, quien identificó más precisamente el crecimiento como la tendencia por excelencia de la producción capitalista,
así como sus implicaciones destructivas, tanto para la sociedad como para la naturaleza, expresado en la categoría de la ruptura metabólica o brecha, escisión, fractura, como se quiera traducir. Pero esta afirmación es incompleta. No es exactamente el crecimiento sobre lo que escribe Marx, sino una categoría mucho más concreta en términos marxistas. Es la acumulación. Acumulad, acumulad, he ahí a Moisés y los profetas, dice en el Capital. Acumulación es la palabra de Dios, del Dios capitalista, es decir, del valor. Es el dogma que impone, la Santísima Trinidad de la libertad, la igualdad y la propiedad, capitalistas, claro, y Bentham también, aludiendo a un chiste muy bueno de Marx. La distinción conceptual entre acumulación y crecimiento puede parecer una cuestión puramente escolástica o, como mencionaba antes, un simple matiz, pero tiene profundas implicaciones teóricas y consecuencias prácticas. ¿En qué sentido difieren realmente los conceptos de crecimiento y acumulación? La diferencia fundamental se basa en la general falta de análisis por parte del degrowth de las fuerzas impulsoras concretas del capitalismo, que se refleja en la noción abstracta de crecimiento económico. En contraste con el desarrollo muy reciente del movimiento del degrowth, la tradición marxista basa su crítica del capitalismo en una comprensión de su naturaleza dialéctico-contradictoria, que se sintetiza en la concepción en el concepto de acumulación. Esta categoría parte de un análisis de la materialidad de la ley del valor, que se desarrolla en el primer capítulo del Capital, en oposición, en oposición a este estudio y crítica materialista del capitalismo. El movimiento del degrowth generalmente basa su crítica del capitalismo en una concepción idealista del crecimiento como paradigma, es decir, como una formación ideológica que impregna la forma y contenido de la sociedad. Infatigables, muchos teóricos del degrowth se centran en propugnar cambiar la ideología del crecimiento, en lugar de dirigir su atención al metabolismo material social, que es la fuerza propulsora de la acumulación. En primer lugar, de la acumulación que en primer lugar rige a pesar de nuestras más piadosas intenciones de cambiar el paradigma del crecimiento. Que como Georgios Kallis, otro de los teóricos del degrowth, señalan, este paradigma del crecimiento se refiere al marco cognitivo arraigado en el que el crecimiento económico se construye y se concibe como necesario, bueno e imperativo. Fin de la cita. El enfoque del degrowth en los cambios de paradigma es ciertamente importante cuando pensamos en la ideología y la creación de un bloque hegemónico. Pero no debemos perder de vista que este cambio de paradigma no es suficiente, como frecuentemente implican las ideas del degrowth. Tienen que materializarse, o como escribió Marx, deben demostrar la verdad, esto es, la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento. El enfoque del decrecimiento centrado en la creación de, entre comillas, formas novedosas de conocimiento, sensibilidades y valores, como lo ponen algunos, y la circulación de nuevas narrativas destinadas a apoyar transiciones positivas, en palabras de otros, conducen a un llamamiento moral o normativo vacío sin una teoría y praxis materialista más amplia. Más aún, algo que suele dejarse sin problematizar es un análisis exhaustivo de los intereses de clase, el papel del Estado, sus fuerzas e instituciones represivas a la hora de abordar el crecimiento como un producto de la lógica del capital. Mientras que la propiedad de los medios de producción y la explotación del trabajo han sido, por supuesto, temas centrales de la tradición marxista a lo largo de su historia, estas determinaciones han ocupado un papel mucho menos primordial dentro de los círculos y política del degrowth. Como señala John Bellamy Foster, lo cito, romper con una base institucional del capitalismo de la ley del valor o cuestionar la estructura que sustenta la explotación del trabajo es plantear cuestiones más amplias sobre el cambio del sistema, que los principales teóricos del degrowth parecen no estar dispuestos a reconocer en la actualidad. Cierro cita. Así, la distinción marxiana fundamental entre valor y valor de uso es un fundamento teórico absolutamente necesario para una crítica filosófica y científica del llamado crecimiento capitalista, que es una manifestación de la acumulación material del valor autovalorizante, como lo llama Marx, es decir, del capital. Una acumulación que se manifiesta concretamente en forma de plusproducto, plus trabajo, plusvalía, plus tiempo, revelados en los patrones de sobreproducción y sobreconsumo. Es esta fuerza impulsora fundamental, el valor que se valoriza,
manifestándose concretamente en el afán de lucro de los múltiples capitales y capitalistas, lo que propulsa la anarquía del mercado y la competencia. Mientras que el degrowth centra su crítica en una difusa y abstracta idea de expansión económica, el marxismo se centra en, 1, la abolición concreta de la producción de mercancías, y 2, la satisfacción de las necesidades humanas mediante la producción de valores de uso. Y aquí la imagen del crecimiento como expansión es muy pertinente desde mi punto de vista, pues enfatiza solo el aspecto que podemos denominar espacial o corporal de la acumulación capitalista, enmascarando el temporal. Si la crisis ambiental actual nos dice algo a gritos, es precisamente que el capital no solo deglute y aniquila espacial corporalmente, sino también temporalmente. Las emisiones de carbono son producto de la expansión territorial y extracción capitalista, pero no solo la contemporánea, sino también la acumulada a través de siglos de imperialismo, colonialismo y neocolonialismo. La acumulación de emisiones fósiles antropogénicas es un proceso de siglos. La sustancia y efectos de la quema del carbón por parte de los motores de vapor del Imperio Británico en el siglo XIX sigue estando con nosotros. Espacio y tiempo confluyen. Pasado, presente y futuro se encuentran en la singularidad gravitacional del hoyo negro que es la crisis actual. Es una crisis espacio-temporal. Se nos acaba la Tierra, pero también se nos acaba el tiempo. Más aún, aunque ha sido abordado por académicos individuales del degrowth, otro aspecto esencial que surge cuando miramos al capitalismo como un sistema mundial y que se descarta en el pensamiento del degrowth es el tema del imperialismo y la relación de explotación entre los países centrales y periféricos. Tanto el imperialismo social y ecológico como el subdesarrollo no pueden reducirse a un sometimiento cultural o ideológico de los países del tercer mundo en relación con los del primero, como parecen retratar algunos autores del degrowth como Latouche, por ejemplo. En cambio, es una necesidad del capitalismo. Así, tomar el crecimiento como el único problema que la producción y reproducción capitalista trae a la sociedad es unidimensional y reduccionista, ya que el crecimiento es relativo a la posición de una sociedad dentro del sistema mundial. Identificar que el decrecimiento o el degrowth es absolutamente necesario para ciertas sociedades y geografías, a saber, las desarrolladas, para una relación metabólica sostenible entre la humanidad y la naturaleza, no implica que deba ser un imperativo para otras, es decir, muchas de esas geografías subdesarrolladas, para que sea al menos en su totalidad, al menos dado un cierto marco de tiempo relativo. Bueno, se me está acabando el tiempo, iba a hablar ahorita un poco de la agencia política y la hegemonía ideológica. Voy a tratar de resumirlo. Aunque sin saberlo y debido a su aproximación abstracta, el degrowth en general descarta la historicidad, tan central para la comprensión dialéctica del ser. ¿En qué sentido disuelve la historicidad? Al omitir de su análisis las experiencias socialistas, los movimientos sociales que han tratado de crear un sistema económico opuesto al capitalismo, orientado hacia un metabolismo racional con la naturaleza, con intentos de planificación, lucha ecológica, etcétera, de facto anulan la posibilidad de realizar una praxis histórica. Los enfoques principalmente voluntaristas están asociados con el paradigma de transformación social del degrowth, donde se concibe la resistencia y el escape de la lógica del capitalismo en forma de iniciativas localizadas, como la forma en que debe ocurrir la ruptura con el sistema. Este último punto enlaza con la identificación de una tendencia general hacia el reformismo presente, por ejemplo, en las iniciativas del keynesianismo verde o del Green New Deal, que han sido iniciativas respaldadas por el reconocido economista intelectual del degrowth, Joan Martínez Alier. De hecho, a pesar de la ubicua retórica anticapitalista, muchas de las formulaciones e iniciativas del degrowth son explícitamente reformistas o al menos teóricamente compatibles con el capitalismo, o en su terminología algunos dicen compatibles con los mercados, la valorización continuada, o con la internalización de las externalidades ecológicas en forma de costos de producción, o muchos incluso admiten la posibilidad de que la clase capitalista sea una parte integral de sus iniciativas. En palabras de Katerina Chertkovskaya, dice, la cito, el decrecimiento tiene que ver con la resistencia al sistema capitalista y la construcción de alternativas de abajo hacia arriba, siendo la democracia directa uno de los principios clave para la política del decrecimiento.
lo que ella llama prácticas organizativas que resisten y escapan al capitalismo, han tradicionalmente caracterizado las tácticas y objetivos anarquistas y socialistas utópicos. Pero incluso los partidarios del decrecimiento tropiezan con la realidad inmediata a la que uno se enfrenta al tratar de confrontar al poder capitalista. Estas llamadas alternativas, en propias palabras de esta autora, en la actualidad, y la cito, dice, en la actualidad no pueden realizarse generalizadamente por el existente sistema capitalista centrado en el crecimiento, apoyado por agentes poderosos como corporaciones y gobiernos y los marcos institucionales que han creado. Y acabó la cita. Esto incluso ha llevado a los partidarios del degrowth a admitir que las iniciativas de su movimiento son hasta cierto punto utópicas y que algunas pueden ser criticadas como ilusiones, y eso es una cita también. En fin, para redondear y terminar, porque me estoy pasando de mi tiempo, la realidad y poder de las estructuras represivas es uno de los principios centrales que han guiado la praxis revolucionaria y la teoría del Estado marxista. Y aquí voy a lanzar una provocación quizás. Pero la naturaleza ubicua del poder abrumador del capital y sus capacidades represivas manifestadas a través de sus diferentes actores e instituciones, ¿no deberían impulsarnos entonces a adoptar una actitud predominantemente defensiva y metas limitadas o miopes, coaguladas, bajo mi análisis, en el concepto de resistencia, como si la solución se encontrara en domesticar el capital, en restringir sus tentáculos para salvar las sobras que deje su insaciable apetito en el banquete de la destrucción de la vida, y no, por el contrario, en abolir su dominación global? Escapar, entre comillas, de la dominación ilógica del capital puede parecer una solución viable para algunos, aunque hasta qué punto se logra realmente esta fuga es una materia cuestionable. Pero no debemos olvidar nunca que esta liberación para unos pocos conlleva la esclavitud de otros en otros lugares y de hecho de la inmensa mayoría. Si queremos derrocar la totalidad concreta, entonces las estrategias intrínsecamente reformistas, localizadas, individualizadas o defensivas necesariamente quedan muy cortas. Y bueno, yo también me quedo muy corto porque tenía como 3 páginas más, pero en fin, muchas gracias y disculpen haberme extendido un poco. No, no te preocupes, muchas gracias. Si es posible, igual y como son 3, podemos irlo desarrollando en la conversación. Pero sí, me gustó muchísimo tu ponencia, tenía que señalarlo. Ahora ya va Zaida, la presento. Bueno, Zaida va a presentar la ponencia Hegel, Marx y el ocaso de la naturaleza sublime. Zaida es profesora de asignatura de la Facultad de Filosofía en la UNAM, es doctora en filosofía por la UNAM, ha realizado estudios de posgrado en el extranjero como Francia, Alemania y Japón, México, y estudios de licenciatura en la UAQ. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Católica de Lovaina, en la Universidad de Humboldt de Berlín, en la New York University y en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido becaria de la Comisión Europea del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAD por sus siglas en alemán, y del CONACYT. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Actualmente se interesa en el concepto de naturaleza desde diversos frentes, en el idealismo y romanticismo alemán, desde la historia del arte, el cine o la filosofía de la biología. Cuenta con algunos artículos publicados en revistas especializadas, que en este momento pues, son bastantes, entonces no los voy a mencionar y más bien le voy a dar ya la palabra a Zaida. Bueno, adelante. Gracias, Nicole. Buenos días a todos. Pues como siempre, un gusto verlos, saludarlos. Y por supuesto también quiero agradecerles por fletarse esta organización que ha estado también un poco rara. Gracias por mantener el simposio y por mantener la propuesta. Bueno, voy a dar inicio a la lectura de un texto que tenía al principio una tendencia por las lecturas que estaba haciendo en ese momento, hace un año, pero que ha ido modificándose en el tono a lo largo del tiempo y bueno, el periodo de escritura de este texto ha finalmente modificado un poco incluso el sentido de lo que quería decir al principio.
Y bueno, ya me dirán lo que les parece. Bueno, Hegel, Marx y el ocaso de la naturaleza sublime. En su libro Paisajes sublimes, el filósofo italiano Remo Bodei estableció una interesante línea de continuidad entre el pensamiento de Hegel y el de Marx. Pero dicha línea no se establece sobre las bases del método dialéctico, sino al señalar un nuevo evento en la estética de la filosofía alemana, a saber, la decadencia del sentimiento de lo sublime y del prestigio del objeto vinculado a este desde Kant, la naturaleza. Bodei cita a Heine, quien transcribe lo que les escuchó decir tanto a Hegel como a Marx en dos periodos distintos de su vida. Así, relata Heine, que cuando al joven Bathe se le ocurrió alabar el famoso cielo estrellado, aquel sublime cielo con el que hasta Kant se permitiría un tímido escarceo poético hacia el final de su segunda crítica, Hegel le replicó: las estrellas. Las estrellas no son más que una erupción cutánea luminosa del cielo. Esta respuesta quemarropa habría sin duda dejado boquiabierto al joven Heine. Tristemente para él, no sería la única vez que asistiera al entierro de un sentimiento que con la filosofía hegeliana se había precipitado hacia su extinción. En esa otra ocasión, registra Heine, dice: muchas veces le oí repetir a Marx lo que decía Hegel, el maestro de filosofía de su juventud. Hasta el pensamiento criminal de un malhechor es más grandioso y sublime que las maravillas del cielo. Fin de la cita. La línea de continuidad establecida así con ayuda de los testimonios de Heine me interesa, pues de acuerdo a Bodei se puede trazar al menos un aspecto de la historia del ocaso de una forma particular de hacer de la naturaleza la protagonista de las consideraciones filosóficas del siglo XIX, instaurando lo que el filósofo español Tomás Pollán caracteriza mediante la expresión giro antropológico. Dicho brevemente, el giro antropológico consistiría en culminar una separación entre ética y física, entre hecho y valor. Esta separación no es un evento exclusivo del siglo XIX. Se gestaba ya desde la filosofía cartesiana y se habría acentuado fuertemente con la propia filosofía teórica kantiana, de acuerdo con la cual la naturaleza es cedida a las ciencias naturales, mientras que el hombre y su destino no es tarea ya de la ciencia, sino de la filosofía moral. La naturaleza, como ámbito disociado de la realidad humana, ya no tiene nada que enseñarle al ser humano, ni, por ello mismo, tendrá el poder de conmoverlo. Y eso es precisamente lo que parece confirmarse en lo consignado por Hegel en su diario de viaje a los Alpes suizos en 1796. En la entrada de su diario del martes 26 de julio se lee: los Eiger forman junto con la Jungfrau una masa rocosa cuya cima está cubierta de nieve. Nos encontrábamos en la proximidad de estas montañas y aunque las vimos desde su base hasta su cima, no nos dieron la impresión ni despertaron el sentimiento de grandeza y de lo sublime al que nos habíamos esperado. Hoy hemos visto esos glaciares a una distancia de una media hora y su visión no presenta nada de interesante. Podemos llamar a ella una nueva manera de ver que no ofrece, sin embargo, ninguna nueva actividad al espíritu. Y en la entrada del jueves 28 de julio dice: dudo que incluso el teólogo más creyente se atreva a atribuirle a la naturaleza en estas montañas la finalidad de una utilidad para el hombre, puesto que el hombre debe a duras penas robarle a esta naturaleza lo poco, lo escaso del uso que puede hacer. Nunca es seguro que sus pobres rapiñas de un puñado de hierba no produzcan un dislocamiento de piedras o provoquen avalanchas. Nunca hay certeza de que la miserable obra de sus manos, su pobre cabaña y su establo, no serán destruidos durante la noche. En este desierto solitario, los habitantes de estas regiones viven con el sentimiento de que dependen de la potencia de la naturaleza, lo cual les produce una resignación tranquila frente a sus explosiones destructivas. Fin de la cita. El diario es un fiel documento que da fe
de la preocupación que Hegel ya experimentaba por la reproducción material de la vida de una población bajo determinadas condiciones. El clima difícil, los hábitos de la gente de montaña, la fabricación de productos como la genciana, los quesos, etc. Este cambio de enfoque representa un cambio de actitud. ¿Pero qué significa exactamente este cambio de actitud? Quizá no es erróneo afirmar que Hegel es menos sensible que un Novalis a la naturaleza como espectáculo estético. Y quizá incluso podremos afirmar que Hegel, a la sazón un joven de 24 años, sufre una especie de embotamiento precoz de su sensibilidad. Pero también, quizá, si hacemos caso a la hipótesis que Javier Maderuelo y muchos otros han movilizado para explicar el surgimiento del género paisajístico, podríamos pensar que ese embotamiento e insensibilidad se debe a que Hegel no comparte la disposición afectiva propia del espectador de su época y de su clase, a pesar de que está entrenado y tiene expectativas estéticas. Hegel no posee la sensibilidad de quien sabe distanciarse de su objeto natural para contemplarlo, de alguien que pueda adoptar la distancia suficiente para alejarse de la naturaleza, distancia que no solo se mide en metros, sino en la cantidad de ocio que le permite posar una mirada desprovista de fines utilitarios sobre lo que tiene frente a sí. Ocio que le permite una observación desprovista de todas las determinaciones con las que un campesino o el propio habitante de los Alpes considera su medio. Subrayo la preposición frente, que es la posición con frecuencia supuesta cuando se tematiza el carácter sublime de la naturaleza, como se observa gráficamente en la mayor parte de la producción romántica de paisajes sublimes. La naturaleza es, en este contexto, un espejo frente al cual el espectador, dentro y fuera del cuadro, se posiciona. Con Hegel emerge una sensibilidad diferente que significó un cambio en la consideración de la naturaleza como problema filosófico y marcó la tendencia a concentrarse en el comportamiento práctico del hombre hacia ella. En el parágrafo 245 de la Filosofía de la Naturaleza de la enciclopedia se lee: en su praxis, praktisch, el ser humano se comporta con la naturaleza como con algo inmediato y exterior, y él mismo se comporta como un individuo inmediatamente exterior y por ende sensible, que sin embargo se toma a sí mismo con razón como fin ante los objetos de la naturaleza. La contemplación de tales objetos, bajo ese respecto, da como resultado el punto de vista teleológico finito. En este se encuentra la presuposición correcta de que la naturaleza no contiene en sí misma el fin absolutamente último. Esta cita, referida con frecuencia para insistir en el aspecto prometeico de la filosofía hegeliana, nos remite automáticamente a la fenomenología del espíritu, en donde el trabajo aparece como categoría transhistórica o como la actividad por antonomasia mediante la cual el ser humano se humaniza al transformar su medio y crear propiedad. Por supuesto que el tratamiento del concepto de naturaleza por parte de Hegel anida una valoración negativa de la naturaleza, resultando de una especie de comparación entre esta y la producción del espíritu. También se puede desprender de la propia visión hegeliana una postura prometeica que ve en el ser humano al ser especial, privilegiado, único, capaz de transformarla, sin ser a su vez transformado por ella. Pero puede rescatarse que su exposición en torno al vínculo dialéctico entre el trabajo y la naturaleza obliga a un tratamiento histórico de él, es decir, de este vínculo. Así que el trabajo sea una categoría transhistórica en Hegel y la naturaleza aparezca también como un objeto sin historia, no se debe a que cada uno de ellos se encuentra al margen del tiempo o fuera del tiempo. Pienso que ello significa que ni el trabajo ni la naturaleza son históricos cada uno por su lado. Por tanto, tampoco la propiedad es ahistórica, eterna, etc. Sino que más bien su vínculo se instancia siempre en momentos determinados en la producción de la vida de los seres humanos. No es lo mismo la producción de la familia en el oikos griego que la reproducción dentro de la sociedad civil en el Estado moderno. También se ha hablado del carácter prometeico del pensamiento de Marx. Manuel Arias dice al respecto: es la capacidad transformadora de la tecnología, heredada de la idea baconiana de ciencia, la que centra las críticas verdes, ecologistas,
a la concepción marxista de las relaciones sociedad-naturaleza. La naturaleza queda así inaceptablemente reducida a la condición de medio de realización del desarrollo social humano, en un alarde de antropocentrismo que no encuentra barreras morales para la destrucción del medio ni concibe límites al poder humano de manipulación de lo natural. Para los verdes, continúa Arias, el delirio prometeico marxista acaba revelando su ingenuidad, la noción de que todos los procesos naturales están al alcance de la voluntad humana es otra forma de idealismo. Fin de la cita. Esta cita surge famosamente, la que voy a leer a continuación, en los manuscritos, en donde Marx afirma: físicamente, el hombre vive solo de estos productos naturales, aparezcan en forma de alimentación, calefacción, vestido, vivienda, etc. La universalidad del hombre aparece en la práctica, justamente en la universalidad que hace de la naturaleza toda su cuerpo inorgánico, tanto por ser, uno, un medio de subsistencia inmediato, como por ser, dos, la materia, el objeto y el instrumento de su actividad vital. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre. La naturaleza, en cuanto a ella misma, no es cuerpo humano. Esta es una famosa cita a la que en la exposición anterior de alguna manera se hizo alusión. Esta apelación de la naturaleza como cuerpo inorgánico y medio ha producido, como lo observa en repetidas ocasiones Foster, la imagen de un Marx que concibe la naturaleza como un medio a la entera disposición del ser humano para que éste se la apropie indiscriminadamente, siempre, en todo lugar y en todo tiempo. Otro locus que justifica el carácter prometeico de la postura de Marx se encuentra en los Grundrisse, en donde Marx, refiriéndose a una nueva manera de concebir la riqueza, diferente de la manera burguesa, limitada, supondría, cito, la dominación más completa del hombre sobre las fuerzas naturales, sobre la naturaleza en el sentido estricto e igualmente sobre su propia naturaleza. Fin de la cita. A pesar de la también muy discutida ambigüedad de Marx en torno al uso del concepto de naturaleza y su visión de la relación entre el ser humano y ésta, creo que es posible sostener que el ocaso de la naturaleza sublime al que contribuyen no necesariamente nos conduce a la entronización del ser humano como señor de la naturaleza, sino más bien motiva a pensar a la naturaleza de otra manera. Sin duda, a partir de Hegel, la naturaleza quedará subsumida al problema más englobante de la historia del ser humano y se concebirá al ser humano como producto de la historia y ya no, como también sostiene Marx, como producto de la naturaleza. Pero esta desvinculación operada cabalmente por Marx no significa la instauración de una dicotomía indisoluble, sino una crítica feroz, como las que suele emprender Marx, de toda abstracción, incluida la abstracción que implica el propio concepto de naturaleza, entendido como fuente originaria, situada fuera del tiempo y poseedora de carácter normativo propio. Por lo demás, como Castret o Foster sostienen, llamar actitud prometeica a la de Marx supondría pasar por alto varias precisiones importantes. Supondría fundamentalmente ignorar la crítica al optimismo ilustrado de Proudhon, por ejemplo, en la ciencia y la técnica y en el hecho de que la máquina acabará con la división del trabajo. Supondría igualmente ignorar una afirmación de los manuscritos que tiene ecos hasta en los Grundrisse y que es en realidad la continuación de la cita que he dado. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir. Que la vida física y espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo misma. Como se lee, lejos de concebir una dicotomía radical entre el ser humano y naturaleza, Marx integra dentro de ella la actividad humana y es por ello que puede comprender su desarrollo como parte de una historia natural. Por ello, si bien considero que es necesario desacreditar absolutamente la tesis de la excepción humana, debería también rescatarse el rendimiento teórico y crítico de posiciones que asocian el carácter clave de la historia, a saber, la acción, la praxis, a la naturaleza, pues desde esta perspectiva se aboga por una superación
de una concepción naturalista de la propia naturaleza y de la propia sociedad, por otra parte. Paso al segundo aspecto de mi trabajo. Un aspecto interesante que se deriva de este ocaso de la naturaleza sublime es la crítica a la atribución de poder explicativo de fenómenos sociales a una naturaleza ahistórica. Las críticas al naturalismo no atacan las pretensiones de objetividad de la ciencia, ni su pretensión de conocimiento, sino los presupuestos ideológicos que operan en ella. En particular, estas críticas fueron valiosas para desmantelar el edificio de la economía política del siglo XVIII. Pero, ¿qué significa naturalismo en este contexto? El propio Marx nos da una definición aproximativa cuando afirma en los Grundrisse que, cito, se trata de presentar a la producción, a diferencia de la distribución, etcétera, como regida por leyes eternas de la naturaleza, independientes de la historia, ocasión esta que sirve para introducir subrepticiamente las relaciones burguesas como leyes naturales inmutables de la sociedad in abstracto. Y continúa más adelante. Toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma de sociedad determinada. En este sentido, es una tautología decir que la propiedad, la apropiación, es una condición de la producción, pero es ridículo saltar de ahí a una forma determinada de la propiedad, por ejemplo, la propiedad privada. Fin de la cita. La crítica al naturalismo de los economistas ingleses residía así no solo en denunciar la falta de historicismo cuando se traía a cuento las relaciones socionaturales, sino sobre todo en imponer valoraciones características de la sociedad burguesa inglesa a la naturaleza. La naturaleza es falsamente concebida como un objeto carente de determinaciones históricas, o más bien, el naturalismo representa la incapacidad de ver en este sintagma a un objeto construido a través de disposiciones históricas de producción, y en esa medida constituye el impedimento más grande que ha imposibilitado concebir a esta última, a la producción, como un movimiento orgánico en donde se vinculan dialécticamente el consumo, distribución y cambio. Pues al verla como un objeto estático y carente de vida, el economista naturalista no puede concebir que ella pueda metabolizarse. ¿Qué significa esto exactamente? Como ya vimos, en los manuscritos haría alusión a esta idea, pero nuevamente en los Grundrisse aparece su fundamento biológico. Marx dice, vuelvo a citar, el consumo es de manera inmediata producción, del mismo modo que en la naturaleza el consumo de los elementos y de las sustancias químicas es producción de plantas. Fin de la cita. Aunque este proceso describa apenas la relación inmediata que guardan solo dos de las determinaciones del fenómeno global de la producción orgánica, es importante ponerlo de relieve para mostrar a qué punto una concepción ahistórica, es decir, fetichizada de la naturaleza, impide percibir los procesos económicos que la atraviesan, impide tener una concepción metabólica de ella. Todas las formas de apropiación y dominio de la naturaleza están mediadas, pero no solo mediadas por la manera en la que nosotros, desde el polo unilateral de la humanidad, disponemos de las fuerzas productivas sociales para apropiarnos del medio, sino que, como se sigue de la metáfora del metabolismo que indica la relación reflexiva de la producción y el consumo, el objeto también crea al productor. El polo de la naturaleza, en la medida en que se dialectiza, puede, y quizá debe, ser concebido como un elemento igual de determinante para la manera en la que producimos y se despliega todo el proceso orgánico de producción, ¿no? Dice Marx, cada uno de los términos no se limita a ser el otro de manera inmediata y tampoco el mediador del otro, sino que realizándose crea al otro y se crea en cuanto otro. Fin de la cita. Podemos concluir que el progresivo abandono de la sensibilidad sublime ha propiciado una crítica al concepto burgués de naturaleza. ¿Cuál es este concepto burgués? Aquel que la considera un dominio ontológico neutral, un ámbito de la totalidad de los fenómenos en donde estos se vinculan mediante fuerzas y movimientos
cuya legalidad está definida de antemano, desde siempre y para siempre. Este es el concepto de naturaleza que ha servido, de acuerdo con Marx, a la economía política del siglo XVIII, permitiéndole la consideración de que el hombre proviene de esta naturaleza y asumiendo con ello que el hombre posee entonces determinaciones fijas y está regido por leyes inmutables. Pero cuando Marx afirma que, contrariamente a lo que sostienen los economistas clásicos, el hombre proviene de la historia, no solo está diciendo que el ser humano es en gran medida el resultado de las fuerzas sociales y naturales que actúan sobre él. Indica más bien que en la medida en que la historia es la construcción de los seres humanos en sociedades productivas determinadas, la naturaleza también debe concebirse historizada. Naturaleza e historia, por tanto, no están contrapuestas. La visión dialéctica de la naturaleza a la que nos invita Marx, la invitación a concebirla como un concepto que requiere para ser pensada de la actividad del ser humano, no implica solamente un giro antropológico venido de la nada, ni esa concepción puede ser considerada como el resultado de la contingente postura prometeica de un par de filósofos decimonónicos insensibles, sino sobre todo debe pensarse como el resultado del reconocimiento de que entramos a una época en donde la explotación del medio a gran escala es una base fundamental para el sistema económico y la producción social. En este momento, la naturaleza también se reconfigura. Como lo hace, por supuesto, se mercantiliza y se fetichiza. La naturaleza, comprendida solo en un primer momento como el polo no humano, que solo adquiere sentido cuando se le entiende desde el vínculo que guarda con quien la explota, es el resultado de una época que sigue siendo la nuestra. Vivimos en una época que nos obliga, para bien o para mal, a pensar las relaciones que establecemos con nuestro medio y a criticar la manera en la que producimos naturaleza. Esta es una expresión de Alfred Schmidt que retoma un comentarista que he citado, Noel Castre. Desde discursos que buscan situarla en un horizonte fuera de la historia o desde discursos que la sitúen como meros objetos de aprovechamiento, disfrute o excepción, como las reservas naturales que vehiculan el supuesto de que el ser humano y el medio pueden separarse por medio de fronteras artificiales establecidas, la mayoría de sus veces, de manera completamente arbitraria, hasta prácticas que producen naturaleza como mercancía, como es el caso de los productos genéticamente modificados, el financiamiento de la experimentación y la comercialización, por ejemplo, de células madre, o la extraña idea de soberanía genética, que si bien nace con buenas intenciones, tiene supuestos e implicaciones bastante cuestionables, como la posibilidad de nacionalizar genes. Como observa Foster, con Marx, entendemos claramente que la manera de consumir determina nuestra manera de producir y que consumir a la naturaleza como producto de un discurso similar nos enceguece en relación a los procesos que han producido dicha imagen, a dicho producto, ¿no? Y nos ofrece una imagen distorsionada de nosotros mismos. No somos contempladores inocuos, distantes, sino que debemos asumir más bien que en el consumo capitalista, hemos contribuido al empobrecimiento de nuestro mundo y del mundo no humano. En este sentido, el así llamado giro antropológico operado por Hegel y Marx implicaría en el fondo la exigencia de comprender a la naturaleza como un aspecto de la realidad vinculado estrechamente con la actividad del espíritu y al espíritu transformado por la influencia que el medio puede producir en él. Y nos invita a una reconfiguración de la aproximación estética a ella, a concluir el giro antropológico dialectizándolo, comprendiéndolo a través de un giro ecológico, en el sentido biológico del término. Gracias. Muchas gracias a ti, Zaida. Me gustó mucho tu ponencia. Pero bueno, continuamos. Espero que, bueno, saben que en Facebook pueden hacer preguntas para los ponentes en caso de que quieran comentar algo también. Pero bueno, paso al siguiente, que es Yankel, que es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación son teoría crítica, marxismo, teoría del valor,
teoría de la crisis, teoría de la explotación y la dialéctica hegeliana. La ponencia que nos va a presentar es Soberanía hegeliana del Estado, acumulación capitalista y lucha de clases. Ahora te doy la palabra. Hola compañeras y compañeros, buenos días. ¿Sí se me escucha bien? Bueno, pues me han gustado mucho las dos ponencias. De hecho, al final, si da tiempo, quiero compartirles una cita que puede como contribuir un poco a las tesis que Zaida y José nos han compartido. Bueno, antes de empezar, pues quiero agradecerle a Diana y a Sergio por la invitación, por la oportunidad que me dan de compartir aquí algunas ideas que he pensado de un tiempo para acá. Y bueno, lo que yo quiero hacer es intentar, desde la crítica de la economía política, esbozar otra lectura de la filosofía del derecho, además de la que nos dio, de la clásica lectura del joven Marx, ¿no? Y es un intento de responder a la pregunta acerca de cuál es la relación que, según Hegel, tendría el Estado que mantener con el capital, y en un sentido más restringido con la clase capitalista. Y creo que es en general aceptado que en esa obra, basada en la filosofía del derecho, el papel del Estado consiste, entre otras cosas, en contrarrestar los desequilibrios inducidos por el esquema capitalista de reproducción. Sin embargo, creo que el debate más álgido gira, o podría girar en torno a si ese contrapeso del Estado se basa en una relación de inmanencia o de trascendencia entre Estado y capital. Y si en caso de ser trascendente se trata de una relación de coordinación o de oposición antagónica, ¿no? Mi interpretación es que desde el punto de vista del propio Hegel, se trata de una relación inmanente en el sentido de que el Estado, por medio de la regulación, realiza lo que el capital necesita, pero no puede realizar por sí mismo, a saber, el equilibrio y la prevención y la salida de la crisis económica, ¿no? En este sentido, no creo, a diferencia de otras lecturas, yo no creo que Hegel esté proponiendo un modelo parecido al estado de bienestar, que aunque fuese trascendente, pudiera coordinarse con el modo de producción capitalista. Y mucho menos creo que Hegel mantenga una postura anticapitalista, en sentido amplio, ¿no? A mi juicio, creo que si en Hegel hay algo de anticapitalista es solamente en un sentido muy restringido y que tiene que ver con su abierto apoyo político a la clase terrateniente en detrimento de la participación política del estamento industrial, ¿no? Como le llaman ahí. La pregunta, sin embargo, básica podría ser ¿qué entendemos o qué entiende Hegel por capital? ¿O qué podríamos nosotros entender por capital desde el planteamiento de Hegel, ¿no? El concepto que hoy nos podemos hacer de capital y de capitalismo puede llegar a tener una precisión técnica que sin duda no es posible encontrar en Hegel, ¿no? Hegel utiliza el término en un sentido, yo diría que laxo, de un patrimonio particular, material y monetario que está dispuesto a la producción, ¿no? Pero el término, sin embargo, lo introduce haciendo alusión explícita a un contexto de intercambio mercantil y de consecución de ganancias. Es por ello que yo creo que no representa mayor problema aseverar que Hegel está hablando de una configuración social que cabe denominar capitalista, entendiendo que el capital es el dinero invertido en una actividad productiva que por intermediación del mercado busca obtener una ganancia. Entendiendo así las cosas, podemos preguntarnos cómo aparece el capital y el capitalismo en el planteamiento de Hegel. El locus textual dentro de la filosofía del derecho, ahí donde Hegel conceptualiza el fenómeno del capital, es el segundo momento de la eticidad, ¿no? El de la sociedad civil. Y para Hegel la sociedad civil es, por lo menos, ¿no? Para decirlo menos, es un conjunto de personas, ¿no? Es decir, personas en un sentido técnico, es decir, de voluntades que se realizan como libres en virtud de la posesión de su cuerpo y de la propiedad privada o exclusiva de sus bienes, ¿no? Pero es un conjunto cuya característica determinante es la formación de un sistema de relaciones, que Hegel le llama sistema de necesidades, según el cual la personalidad
debe también a su vez realizarse en virtud del trabajo y de la satisfacción de las necesidades de otros individuos. Ahora, esto es lo más, creo que lo más relevante para el planteamiento. El punto de vista del individuo en cuanto miembro de la sociedad civil es el interés particular. Técnicamente, esto significa que la proporción entre trabajo y satisfacción de necesidades debe reducirse de tal manera que con un menor trabajo pueda obtenerse un mayor margen de utilidad. Es decir, este cálculo es el que introduce el punto de vista del interés particular, ¿no? En teoría, este esquema de cálculo debería redundar en una tasa costo-beneficio favorable para el todo de la sociedad civil, siempre que y a condición de que el intercambio tenga lugar en un sistema de equivalencias, siempre que el interés personal conduzca en consecuencia a un incremento de la productividad social. De esta manera, lo que Hegel llama el patrimonio universal, es decir, la riqueza socialmente disponible, debería incrementarse en cuanto o como efecto agregado del cálculo particular de cada miembro de la sociedad civil, ¿no? En la fenomenología del espíritu, Hegel explica en términos muy generales esta lógica, ¿no? Voy a leerlo. Dice, el trabajo del individuo para satisfacer sus necesidades es tanto una satisfacción de las necesidades de los otros como de las suyas propias, y solo alcanza la satisfacción de sus propias necesidades por el trabajo de los otros. Así como el individuo lleva a cabo en su trabajo singular inconscientemente un trabajo universal, lleva a su vez a cabo el trabajo universal como un objeto consciente. El todo se convierte en obra suya como totalidad, obra a la que se sacrifica y precisamente así se recobra a sí mismo desde esta totalidad. No hay aquí nada que no sea recíproco, nada en que la independencia del individuo no cobre su significación positiva del ser para sí en la disolución de su ser para sí, es decir, en la negación de sí mismo. Hasta ahí Hegel. La idea de Hegel es que mediante el trabajo particular se alcanza una satisfacción social y mediante esa satisfacción se alcanza, en el contexto de la filosofía del derecho, la dignidad personal, ¿no? Esto que acabo de decir queda más claro en la filosofía del derecho, ¿no? En el parágrafo 199, Hegel explica esto ya de forma todavía más específica, ¿no? Dice, leo otra vez, en esta dependencia y reciprocidad del trabajo y de la satisfacción de las necesidades, el egoísmo subjetivo se transforma en la contribución a la satisfacción de las necesidades de todos los demás. En la mediación de lo particular por lo universal como movimiento dialéctico, de modo que mientras cada uno gana, produce y goza para sí, justamente por eso produce gana para el goce de los demás. Esta necesidad que se encuentra en el entrelazamiento omnilateral de la dependencia de todos es en lo sucesivo para cada uno un patrimonio universal permanente que encierra para él la posibilidad de participar en él mismo gracias a su formación y habilidad, para estar asegurada su subsistencia, así como lo adquirido por mediación de su trabajo, conserva y acrecienta el patrimonio general. Hasta aquí Hegel. Aquí Hegel está presuponiendo, sin embargo, que el margen de satisfacción del individuo es proporcional o recíproco respecto de la conformación del patrimonio universal. Sin embargo, en la misma filosofía del derecho, Hegel va a matizar ese presupuesto de que para un esquema de la división social del trabajo o una división socializada del trabajo se cumple o se cumpliría el equilibrio sayesiano entre producción y consumo. En cambio, ¿no? Para matizar ese presupuesto, va a llamar la atención sobre la posibilidad de que tal reciprocidad no se cumpla, de hecho, ¿no? Y de que ese desequilibrio dé lugar a una crisis clásica de sobreproducción. Y es que es a cuento de esta posibilidad, y esto es lo que me gustaría enfatizar, es que es a cuento de esta posibilidad que Hegel piensa la relación específica entre Estado y capital. Entonces, además de esto, en la filosofía del derecho, Hegel presupone que, para explicar esta recurrencia de la crisis, presupone, uno, que la producción social crece más rápido que la capacidad social de consumo. Esto lo dice en el parágrafo 245. Presupone, en segundo lugar, que la producción social, dejada a la inercia de la sociedad civil, se define no por planificación social, sino de manera ciega y con base en las oscilaciones de la oferta y la demanda.
lo que satura el mercado y conduce a una sobreproducción en ramas específicas de la industria. En tercer lugar, que en uno y en otro caso, el excedente será consumido, como después dirá también Bataille, ¿no?, de manera dispendiosa, suntuaria o improductiva por parte de las clases adineradas, ¿no?, lo que redundará en una reducción de la inversión, ¿no? Y aquí quiero diferir con la interpretación que tiene Alicioni al respecto en su libro de Hegel y el Capital, porque él dice que el primer motor desencadenante de la crisis sería para Hegel este consumo improductivo de la clase adinerada. Y aunque ciertamente se trata de un factor que retroalimenta la crisis, en Hegel no creo que se trate de un factor que lo desencadene, ¿no? El desencadenante, creo, a mi juicio, al menos en la interpretación que yo tengo, el factor desencadenante primero es que la producción social crece por encima de la capacidad social de consumo, ¿no? Bueno, tal sobreproducción puesta en el registro de una economía de mercado implica la existencia de una masa de mercancías que quedarían sin vender, ¿no? Y Hegel también utiliza el mismo término que Marx, ¿no?, para referirse al monstruoso cúmulo de mercancías, ¿no? Ungeheuren, creo que es la palabra. Lo que conduciría o bien a la reducción de la producción o bien a la quiebra de muchas empresas, en cualquier caso a la pérdida de capital, a la caída de salarios y al desempleo masivo, ¿no? Por lo demás, Hegel piensa que esta tendencia a la sobreproducción es algo inevitable en el entendido de que es un movimiento inercial de la lógica económica de la sociedad civil. En consecuencia, su modelo de Estado contempla la formación o el fomento de la formación de instancias sociales reguladoras que aminoren tanto los efectos de la sobreproducción como el volumen mismo de la producción. Estas instancias son, por parte del Estado, la policía, y por parte de la sociedad civil y del estamento industrial en particular, la corporación, ¿no? La policía tendría que estar encargada, entre otras cosas, y claro, aquí el término policía no es necesariamente lo mismo que entendemos ahora por policía, pero no voy a abundar en eso. La policía tendría que estar encargada de velar porque el suministro de ciertas mercancías de primera necesidad no se vea comprometida por la lógica, o tan comprometida por lo menos por la lógica de la producción mercantil y la oferta y la demanda, ¿no? O también la policía serviría como instancia reguladora de las importaciones, que limiten el impacto que éstas puedan tener sobre el mercado interno, ¿no? En cambio, la corporación es una asociación de miembros de la sociedad civil que pertenecen a lo que él llama el estamento industrial y específicamente a ramas concretas de la producción. La corporación tiene, es decir, que habría distintas corporaciones como distintas ramas de la industria hay, ¿no? La corporación tiene la finalidad de velar colectivamente por el bienestar de sus miembros, lo que quiere decir, en primer lugar, solidarizarse con ellas y con ellos en caso de desempleo. 2, representar sus intereses políticamente ante el Estado. Y 3, planificar de manera colectiva la producción como una forma de contrarrestar los efectos de la articulación ciega del mercado, ¿no? Y aquí me gustaría llamar la atención porque creo que este es uno de los aspectos que pueden ser los más significativos en lo que respecta a la contribución de Hegel, o que yo rescataría, que es que él habla de que es posible la planificación social sin una planificación centralizada por parte del Estado. Y esto lo dice en polémica contra Fichte, ¿no? Porque Fichte tenía un esquema de intervención estatal sumamente severo respecto de la relación que tiene con la sociedad civil. Hegel aquí, por medio de la corporación, nos da el esquema de una idea de planificación social que no está centralizada o no tiene que estar necesariamente articulada por el Estado. Y creo que eso es significativo para después entender lo que Marx podría también querer decir con planificación social de la producción, ¿no? Pero bueno, sigo en mi... El capital es esta lógica económica de la sociedad civil moderna, o dicho de otra manera, de una manera más específica, perdón, el capital es el concepto económico que sirve de medida del patrimonio universal en cuanto este patrimonio se conforma en los términos de una economía de mercado, es decir, con base en la obtención de una ganancia monetaria, ¿no? En este sentido, ¿cuál es pues la relación que el Estado hegeliano busca establecer con la formación de capital? En cuanto a la formación de capital es una función peculiar de la sociedad civil, la relación que el Estado mantiene con ella es por propiedad transitiva del mismo carácter que la que tiene o tendría que mantener con el capital, ¿no? Esta relación es doble. Por un lado, y en concordancia con el punto de vista liberal, por lo menos en este punto,
el Estado debe velar por el cumplimiento de los derechos y de las responsabilidades civiles. Pero por otro lado, el Estado debe ofrecer un punto de vista general o en interés del todo, de manera que puedan compensarse las deficiencias propias del individualismo de la sociedad civil. Dicho de otra manera, la relación, en Hegel, la relación entre Estado y sociedad civil y capital, es compensatoria. Es decir, el Estado no puede vulnerar la particularidad de la sociedad civil, es decir, no puede suplir sus funciones, pero tampoco puede suscribir su punto de vista. Es por ello que Hegel rechaza cualquier política de intervención estatal o incluso de empresa pública o de inversión pública, ¿no? En la inteligencia de que eso vulneraría la autonomía económica de la sociedad civil y con ello quedaría vulnerada también la integridad personal. Del mismo modo, Hegel rechaza cualquier política asistencialista, pues ello implicaría un gasto improductivo que perturbaría el posible equilibrio entre producción y consumo, además de que a juicio de Hegel, esto también vulneraría la dignidad personal, ¿no? Porque esa dignidad, como dije más arriba, se constituye en el sistema de relaciones del trabajo social, ¿no? De la división social del trabajo. Por su parte, la sociedad civil por sí misma no puede garantizar la reproducción del capital, por el contrario, su tendencia natural es a la sobreproducción y esta sobreproducción conduce en cambio a la destrucción de capital, a la crisis y al desempleo, ¿no? En consecuencia, la misión del Estado, desde el punto de vista de Hegel, solo puede o debe ser la de facilitar y fomentar la conformación de los mecanismos regulatorios, desde el Estado, la policía, la sociedad civil, la corporación. En este sentido, también está pensada la política colonialista suscrita por Hegel, ¿no? En cuanto se trata de un mecanismo que permite emplear el mercado para la absorción del excedente de capital, ¿no? Tanto del excedente de mercancías como del excedente de fuerza de trabajo para un posible capital suplementario, ¿no? No hay entonces, a juicio de Hegel, una relación de oposición entre Estado y capital, porque tampoco hay oposición entre Estado y sociedad civil. De hecho, si al pueblo le corresponde la categoría sociedad civil, es porque está pensado ya como orgánicamente articulado con el Estado. Sin esta organicidad, el pueblo solo cuenta para Hegel como una multitud o una plebe, ¿no? Una muchedumbre, digamos, despolitizada, resentida y atomizada, ¿no? Y aquí, ojo, ¿no? Porque atomizado no quiere decir, no es lo mismo que individualista, pues, ¿no? En este sentido, debe entenderse que desde la perspectiva hegeliana, el Estado debería hacer posible el desarrollo capitalista como algo parecido a lo que aquí en México, durante el periodo del boom que gestionó el PRIismo, llamábamos el desarrollo estabilizador, ¿no? Bueno, por todo esto, creo que a diferencia de otros intérpretes, no creo que exista en Hegel una crítica como tal del capitalismo, ni mucho menos un rechazo anticapitalista, como ha asegurado incluso un comentarista que se llama Michael Thompson, ¿no? Existe sin duda un reconocimiento de los malestares sociales, ¿no? Incluso podríamos decir una denuncia de los mismos que el capitalismo produce, es decir, pobreza, alienación del trabajo, distribución ciega del trabajo social, pero con ese reconocimiento Hegel también sugiere un remedio compensatorio. Ahora, tampoco creo que ese remedio sea en Hegel algo así como una figura precursora del estado de bienestar, como sugiere Alicioni, pues no parece haber en Hegel una propuesta política clara de redistribución de la riqueza ni de prestaciones sociales, por lo menos no por parte del Estado, ¿no? Desde mi punto de vista, la lectura quizá excesivamente indulgente que desde la izquierda se ha hecho de Hegel se debe a que su planteamiento alimenta la expectativa de que el capitalismo puede ser llevadero bajo una política regulatoria y no intervencionista. Ahora bien, es por eso que creo que es necesario elaborar una crítica de Hegel desde la perspectiva de la crítica de la economía política. Una crítica que no necesariamente coincidiría con el punto de vista desde el cual el joven Marx objetó a la filosofía del derecho hegeliano. Voy a mencionar 2 puntos a partir de los cuales pienso que esta crítica puede ser desarrollada y con estos 2 puntos termino, ¿no? Ya no me extiendo mucho más. Dice, a ver, el problema del desempleo. El problema del desempleo, Hegel pretende solventarlo mediante una coordinación entre inversión de capital e incremento de la demanda por medio del colonialismo o el consumo productivo, es decir, la industrialización, ¿no? Este esquema de solución, sin embargo, solo es inteligible cuando hablamos estrictamente de la composición técnica del capital en relación
solamente con la magnitud absoluta de la fuerza de trabajo que puede ser empleada. Sin embargo, este doble incremento, es decir, de la composición técnica y de la magnitud absoluta de fuerza de trabajo, no puede compensar el incremento orgánico del capital, según el cual el desembolso en capital variable puede ciertamente incrementarse en términos absolutos, pero en términos relativos siempre decrece respecto del incremento en capital constante. Este decrecimiento es lo que induce una caída de la tasa de ganancia independientemente de la relativa y momentánea disminución del empleo. Y es la caída de la tasa de ganancia la que inhibe la inversión, lo que de todas formas redunda en la pérdida de capital y ulteriormente en el aumento del desempleo. La propuesta de Hegel, por lo tanto, solo es pertinente para capitales, este es el punto, ¿no? La propuesta de Hegel, por lo tanto, solo es pertinente para capitales con una baja composición orgánica. Es por ello que solo debe tomarse como adecuada bajo condiciones de una incipiente industrialización como la que el mismo Hegel tenía ante sus ojos, ¿no? Y segundo punto, y con esto termino, la preeminencia política que Hegel le otorga a la clase terrateniente, además de convertir al Estado en propiedad privada, ¿no?, como ya le reprochaba Marx, es posible solo bajo condiciones en las cuales la renta del suelo coincide con el excedente de valor por encima del precio de producción, es decir, en un escenario en el cual, dada la baja composición orgánica del capital, la magnitud de la renta no depende de la formación de una tasa media de ganancia, y en vez de aparecer como renta diferencial, aparece como renta absoluta. En un escenario de mayor composición orgánica y de composición orgánica generalizada, incrementada, la renta de la tierra solo puede depender de la obtención de una plusganancia por encima de la ganancia media. Pero eso supone que para la formación de una tasa media de ganancia, sea el capital industrial el que políticamente lleve la voz cantante, ¿no? Y yo con eso termino, compañeras y compañeros. Gracias. Muchas gracias a ti. Estuvo también muy buena. Estuvo muy interesante la mesa, la verdad. Si les soy sincera. Y bueno, ahora que ya terminaron de presentar nuestros ponentes, tenemos algunos comentarios en Facebook. De nuevo, si gustan hacer alguna pregunta respecto a alguna de las ponencias que escucharon, por favor, háganlo para poder iniciar un diálogo y sacarle provecho también a estas ponencias tan interesantes. Pero bueno, voy con el primer comentario de Fernando Huesca, que complementa la cita de Heine. Hay elementos interesantes ahí de la crítica de Hegel a la moral y de pedagogía política de la juventud. Inicia la cita: las estrellas, las estrellas son solamente costras brillantes en el firmamento. Pero por Dios, repliqué, ¿no puede haber un lugar feliz para recompensar la virtud después de la muerte? Hegel, mientras me miraba fijamente con sus ojos pálidos, dijo cortantemente: ¿quiere usted entonces recibir una propina por haber cuidado a su madre enferma y por no haber envenenado a su hermano? Y bueno, muchas gracias, Fernando. Ahora, bueno, un comentario también en Facebook por parte de Berenice AMSV. Hola, qué gusto escucharles. Y ahora ya hay un comentario y pregunta dirigido para... bueno, también hay manos levantadas. Claro, ahorita les doy la palabra para las preguntas que quieran hacerse entre ustedes. Pero antes vamos a la pregunta de Fernando para Zaida. El viejo Marx, en su conocimiento del antropólogo materialista y naturalista, Morgan llegó a exponer formas mexica de economía. No sé si más bien creo que fue un error de dedo y fue marxiana o marxista, no, me imagino, no mexica, de economía y religión. En esos textos antropológicos tardíos se encuentra la idea del regreso a formas comunitarias y premodernas de economía y posesión de la tierra. Pregunta: ¿no es suficiente la fórmula de Engels de dominio racional de la naturaleza para orientar la concepción de la naturaleza del marxismo? ¿Qué le faltaría a la concepción de la naturaleza de Marx y Engels para el presente? Si gustan, respondemos esta y vamos avanzando a las demás, ¿ok? Gracias, Fernando. Gracias, Nicole. Creo que sí es mexica. Creo que sí se está refiriendo a los conocimientos que Marx adquirió tanto de los antiguos pueblos en América, de la América precolombina, México y Perú, por ejemplo, ¿no? Marx hace referencia a ambos. Bueno, pero
como que no sé muy bien cómo ligar la pregunta, aunque quizá quepa decir que lo que yo creo que le falta, en donde creo que hace falta enfatizar el complejo concepto dialéctico de naturaleza, es en el sentido de que la naturaleza también puede influir en la manera en la que la producimos y la consumimos, ¿no? Y eso creo que es de alguna manera evidente desde la cita, y por eso también la hice, que tiene Hegel de los pobladores de los Alpes, ¿no? No puedes consumirla ni producirla como se te pega la gana si el medio tampoco se presta para ello, ¿no? Y creo que eso es algo que quizá cabría enfatizar más. Eso en relación al, digamos, al aspecto general del concepto de naturaleza. Y quizá voy a permitirme hacer una vinculación con la ponencia de ayer de Amílcar. Creo que ahí hay una posible vía de respuesta a tu pregunta. Creo que valdría la pena reconsiderar, o sea, tomar en serio la propuesta de Amílcar y pensar en las distintas maneras contemporáneas, ¿no? Que ocurren en un mismo espacio-tiempo, de vincularnos con nuestro medio y el medio con nosotros, ¿no? Y creo que las formas de vida, de producción social y de vínculo de todo tipo, ¿no? Religioso incluso, con la naturaleza actualmente puede ser una vía para reconsiderar o para pensar o para enriquecer la temática en torno al concepto dialéctico de naturaleza. Y creo que eso se hace, ¿no? Creo que eso ya se hace, solo que yo no estoy muy enterada de estas apropiaciones, ¿no? De estos estudios que ven en otras formas dentro del capitalismo de acercarse a la naturaleza. No estoy muy enterada de cómo las recupera, por ejemplo, la tradición, o bueno, el marxismo contemporáneo. Pero sí, sin duda, Marx tiene conocimientos al respecto. Hace falta enfatizar el otro aspecto del concepto dialéctico de naturaleza y se pueden incluir en la temática de la naturaleza en los estudios contemporáneos en torno a este concepto en Marx, lo que sucede en poblaciones, digamos, al margen, o más bien marginadas, ¿no? En los márgenes del capitalismo. Muchas gracias y una disculpa por haber leído mal la pregunta. Es que estaba en plural y por eso se me fue el switch. Pero bueno, pasamos a Sergio. Sergio Lomelí, no sé a quién le quieras hacer una pregunta. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Bien? Sí. Bien, me encantaron las tres ponencias. Tengo una pregunta para cada uno. Voy a intentar ser breve para que quepan las de todos. Eto, te compro la provocación, ¿no? Con la que cerraba. Y te quiero preguntar si no consideras que esa categoría a la que estás haciendo referencia de resistencia significa distintas cosas desde distintos lugares, ¿no? Y que si no, o sea, que si no habría que tomar en cuenta el lugar de enunciación para hablar de esa categoría, que entiendo que resistencia enunciada desde la teoría del degrowth no es lo mismo que resistencia desde ciertos pueblos originarios que están siendo amenazados en su territorio, ¿no? Zaida, me encantó tu ponencia también. Y te quiero preguntar, y de hecho me imagino que esto sabes muchísimo, ¿dónde queda el romanticismo Hegel? O sea, siempre se habla o se categoriza a Hegel como romántico, y no quiero así como decir una ponencia sobre el romanticismo Hegel,
pero sí dónde queda cuando Hegel está reaccionando así frente a la naturaleza sublime, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo en que Hegel sea romántico o no. Y Yankel, también me encantó tu ponencia. Supongo que también Fernando, que está escuchando, tiene muchas cosas que decir por ahí. Yo me quedé con una pregunta. En uno de los argumentos que planteas de Hegel, es un cover del argumento de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? Este argumento de el trabajo del individuo que reditúa en la satisfacción de la sociedad, ¿no? Esta cita que diste de gana, goza y para sí, y eso resulta en el gana y goce para los demás, etcétera. Si no has pensado ahí en el rastreo de los economistas políticos a los que está leyendo Adam Smith en este pasaje de la filosofía del derecho, porque suena, o sea, su aproximación al capital suena muy smithiana, según lo que escuché. Entonces quería preguntarte si tú también lo ves por ahí. Gracias. Pues bueno, no sé quién quiera responder primero, si quieren por el orden de las preguntas, así que pues como fueron presentando. Gracias. Sí, estoy completamente de acuerdo, Checo. Sí, lo hice de una forma muy general, como provocación, en tanto que creo que la urgencia de los problemas ante los cuales nos estamos enfrentando desde hace mucho tiempo, pero que justamente creo que los hemos ignorado, o bueno, no sé si todos, pero en fin, como especie, digamos, abstrayendo la especie de la concreción particular. Eh, Somos una especie dividida en clases para empezar, pero en general, como especie, afrontar el problema. La categoría de resistencia me parece insuficiente independientemente de sus concreciones. Ahora bien, estoy de acuerdo completamente en que esa categoría tiene distintas acepciones según desde dónde se enuncie y quién lo haga, desde su concreción particular. Y tengo específicamente con los compas zapatistas, el más alto respeto de su concepción de la resistencia y solidaridad, en fin. O sea, y creo que sí, justamente no es para nada equiparable a desde donde se enuncia, desde el movimiento del decrecimiento, que en general son académicos, clase medieros, gente bien educada de Europa, ¿no? Que está en una posición que no es ni remotamente comparable desde donde se enuncia para los zapatistas. Entonces, estoy completamente de acuerdo. De hecho, mañana voy a ver a la delegación que viene aquí a visitar por estos lares y va a ser muy interesante si hay una discusión al respecto. Pero sí, completamente de acuerdo. Seguimos con Jankel. Ah, no, perdón, Zaida. No, bueno, no creo que se pueda hablar de Hegel como un romántico. Seguramente será una provocación también. Si bien tienen una raíz común, ¿no? Que es un poco la discusión de Fichte con Kant y búsquedas similares o temas en donde pueden coincidir, por ejemplo, el análisis del concepto de ironía o del escepticismo o del concepto de infinito, creo que no tienen las mismas pretensiones filosóficas. De hecho, justo el concepto de infinito o el concepto de lo indeterminado, que son tan característicos del concepto de lo sublime natural, ¿no? Son rechazados por Hegel, ¿no? Precisamente por el rechazo en principio, ¿no? de la estructura en donde esta conclusión, ¿no? del infinito en el movimiento
irónico de un Schlegel, por ejemplo, conduce, ¿no? Creo que no hay manera de establecer esta equiparación entre Hegel y los románticos. Coinciden en muchos temas, coinciden en la época, coinciden en sus fuentes incluso, pero su metodología y también un poco un toque quizá más de corte más psicológico, ¿no? Como sus disposiciones no coinciden, al menos en los jóvenes románticos, ¿no? Bueno, ni en los viejos románticos creo que hay punto de equiparación, porque mientras que, por ejemplo, un Schlegel se vuelve un reaccionario absoluto, ¿no? Hegel sigue manifestándose en contra de las políticas que Schlegel va a defender eventualmente, ¿no? Entonces, no, creo que no es un romántico y creo que el hecho de que haya rechazado la visión sublime, ¿no? Incluso no rechazado por postura intelectual, sino casi por imposibilidad afectiva, ¿no? Una predisposición a no ser romántico, precisamente, ya tendría que señalarnos las divergencias y a veces muy grandes que se manifestaron entre estas dos tradiciones, idealismo y romanticismo. Muchas gracias, Aida. Ahora, Jankel, por favor. Sí, gracias por la pregunta, Sergio. Sí, claro, está como bastante bien documentada que, bueno, Hegel estaba leyendo a Say, a Ricardo y a Smith. Ahora, yo tengo la tesis de que o sea, de que el argumento de Hegel aquí, esto de que la individualidad en el trabajo para sí mismo trabaja para la sociedad, tiene como un matiz distinto al de la mano invisible, en el sentido de que él habla como de la lógica de la socialización del trabajo, ¿no? Y creo que la mano invisible, en cambio, o sea, que Hegel está hablando más bien ahí de la astucia de la razón, ¿no? Que cuando uno piensa que está persiguiendo ciertos fines, en realidad persigue los fines del todo, ¿no? Y que en cambio la mano invisible creo que es una tesis que postula que el mercado en estos cambios y recambios tiende al equilibrio, pues, ¿no? Para solucionarse. Entonces, aquí son dos lógicas distintas, porque mientras lo de la astucia de la razón, digamos, hablaría de la lógica de la división social del trabajo desde la perspectiva, para decirlo así, del valor de uso, la mano invisible lo haría desde el valor de cambio del valor, pues, ¿no? Entonces, y serían en ese sentido inconmensurables, que es toda la idea de Marx, ¿no? Que son inconmensurables una cosa con la otra. Entonces, sí, aunque sin duda él está hablando, tiene muy en presente a esos economistas, creo que no es, no es necesariamente lo que está replicando. Creo que justo la idea que él tiene de la sobreproducción, pues es una crítica a la mano invisible, ¿no? Y tal vez ahí la fuente sea, aunque eso yo no estoy completamente seguro, o no tengo certeza más bien, tal vez la fuente sea Sismondi, ¿no? Pero no sé, esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. No sé si les parezca, porque veo que tanto Jankel como Saida tienen la manita levantada, más bien dejar que Diana pregunte para que primero sean los oyentes y después los ponentes. ¿Ok? Va. Entonces, Diana, si gustas hacer tu pregunta, por favor, o pregunta. Sí, rapidísimo. También decir que ha sido una mesa extraordinaria, de verdad. Bueno, pues igual como una pregunta cada uno, más bien, más que pregunta me gustaría, no más que pregunta, comentario no, me gustaría que abundaran algunos temas ustedes realmente. Ernesto, fíjate que yo coincido plenamente con tu lectura de la teoría del decrecimiento. A mí me suena incluso como este tono derrotista, ¿no? Que hay como en ciertos espacios que se presumen críticos, pero es un tono derrotista, es decir, ya no podemos hacer más, ¿no? Sin embargo, que tú cerrabas un poco diciendo, pero esto nos huele a socialismo utópico, ¿no? Es decir, padece ese mal, ¿no? Es decir, que de buenas intenciones está hecho el camino al infierno, ¿no? Y entonces, pero está muy de moda, ¿no? Martínez Alier, Latouche, están muy de moda y hay una apropiación del asunto del decrecimiento muy acrítico en mi perspectiva,
porque se pierde de vista, bueno, primero una lectura más radical de qué es el capitalismo, o sea, de cuál es la dinámica esta que han conversado los compañeros ahora del capitalismo, y por otra parte, digamos, también una perspectiva muy derrotista sobre las posibilidades de la organización y la resistencia efectiva, o sea, de la otra resistencia, que es la resistencia no solo, digamos, ante el agravio, sino la que se organiza y da un paso hacia adelante, ¿no? Entonces, pues yo quisiera que abundaras un poco sobre esto, ¿no? Sobre tú por qué crees que ha de pronto pegado tanto. A mí me toca ese tono de derrotismo que hay, digamos, sobre las posibilidades e imposibilidades efectivas de superación del capitalismo, que por otra parte, claro, no se ven a la vuelta de la esquina, ni mucho menos. Pero como tú bien decías, hay un horizonte, digamos, de destrucción que está interpelando posiciones mucho más radicales, ¿no? Entonces, bueno, eso para Ernesto, porque coincido plenamente. Y luego, Zaida, fíjate, yo no sé si voy a ser capaz de plantear correctamente lo que quisiera preguntarte, pero espero hacerlo. Me ha gustado mucho el cuidado y la delicadeza conceptual con la que has expuesto esta concepción metabólica de la naturaleza, ¿no? Esa naturaleza historizada, decías. Y a mí me gustaría preguntarte qué opinión te merece algo que yo no sé cómo leer, pero yo detecto también en el pensamiento actual, sobre todo en las ciencias sociales y en otros espacios, quizá en la filosofía no tanto, pero una vuelta a un uso, por ejemplo, de la palabra vida, ¿no? Y entonces el capitalismo y la vida se oponen, y la vida en oposición. Yo no sé, te pregunto, Zaida, si en esto no hay un empobrecimiento también, es decir, claro, entendiendo que ya la naturaleza es una forma de conceptualizar que podríamos problematizar muchísimo, ¿no? Con una tradición en Occidente muy particular, pero no sé qué opinión te merezca. A mí me da la impresión de que es una vuelta a una suerte de vitalismo, ¿no? También muy acrítico. Entonces está por un lado el capitalismo depredador y por otro lado está la vida que se vuelve una cosa indeterminada, rara, ahistórica, y quién sabe qué es, ¿no? Entonces te preguntaría tu opinión sobre esto por justo la delicadeza con la que has expuesto el tema y además porque creo que es una salida un poco facilona para tratar de romper presuntamente con la tradición occidental de cómo se ha concebido la naturaleza, ¿no? Ante la crítica de que Occidente ha dominado el modo discursivo, simbólico con el cual hemos pensado, entonces hay otras formas de vivir con la naturaleza, bueno, eso es evidente, pero el punto es, frente a eso, entonces conceptualizamos la vida, lo que esto quién sabe qué quiera decir, ¿no? Entonces, tu opinión sobre eso. Y a Yankel, me gustaría, Yankel, justo tú dijiste ahí que no estabas, que era un punto complicado, pero a mí me pareció el punto de los más atractivos de tu exposición. O sea, tú dices, bueno, entonces en Hegel, en su concepción de la corporación como parte del Estado, que además articula con algo que yo no supe desarrollar ayer, pero que tiene que ver con la recuperación que hace Gramsci precisamente, el problema de la relación corporativa, la fase corporativa de desarrollo del Estado. Si es, bueno, pero aquí habla de una planificación social no estatalista, ¿no? Y a mí me gustaría que abundaras por ahí, porque claro, digamos, no te estoy pidiendo no te voy a pedir que tengas una perspectiva tan compleja, porque eso es algo, no sé, bueno, sino en la perspectiva de la construcción de una sociedad no capitalista, ¿no? ¿Qué significaría la posibilidad de una producción social planificada, pero que no es ni estatal, ¿no? Y quizás si por aquí hay una mirada posible de qué significaría, ¿no? Pero bueno, no sé si estoy planteándolo correctamente. Estas serían mis 3 preguntas. Gracias a los 3. Adelante, si gustan bien por el orden de las preguntas. José, después Aida y al final Jan. Sí, muchas gracias, Diana. Qué pregunta. Pues creo que o sea, así de bote pronto, no lo he pensado a cabalidad, pero yo creo que tiene varias fuentes, digamos, ¿por qué ha ganado tanta popularidad este movimiento? Uno, desde luego, sí creo que es el origen de clase, digamos, de la teoría, digamos, por su falta de radicalidad, creo que también tiene mucho que ver con eso, y un miedo a comprometerse quizás con
con las experiencias históricas que han, digamos, se han posicionado contra el capitalismo, ¿no? Las experiencias de los estados socialistas, como un miedo a comprometerse con eso y decir, no, tenemos que pensar otra cosa que no sea eso. Desde ese punto de vista también es que hablaba de que la falta de historicidad puede ser un problema muy importante en el sentido de que si descartamos todas esas experiencias con sus fallas, con todo lo que podamos decir de ellas, decimos eso no fue socialismo, eso no fue lo que sea. Lo que estamos haciendo es no entender no entender por qué surgieron esos problemas y cómo evitarlos en un futuro, ¿no? O sea, si no aprendemos y no es que la historia sea simplemente un repositorio para aprender de lo que hemos hecho mal, pero sí nos tenemos que comprometer muy seriamente con estudiar la historia de digamos, de la crítica al capitalismo, de la crítica real, la praxis histórica, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, creo que también tiene que ver con una condición existencial de la posmodernidad, como Jameson lo dice, como una especie de existencia sincrónica, espacial. O sea que, y en ese sentido es que estaba tratando de decir que la crisis es una crisis espaciotemporal y que tenemos que entender la historicidad también en el sentido de que el pasado pesa sobre el presente. O sea, no es simplemente una cuestión de ahora, es una cuestión que lleva acumulándose literalmente por siglos. Y mientras no entendamos esta relación y este peso, digamos, del pasado sobre el presente y del presente sobre el futuro que llevamos acarreando, creo que soluciones, localizadas, soluciones atomizadas o lo que parecen ser soluciones, se presentan como algo lógico o como algo sin problemas, ¿no? Eh, Básicamente porque creo que no tienen una perspectiva de la totalidad, de qué es esa totalidad concreta de la que habla el marxismo. Pero bueno, creo que fue un poco abstracta mi respuesta, pero bueno, es lo que es. Gracias. Muchas gracias. Zaida. A ver, sí, hay lo que hay. Déjenme ver cómo articula un poco la respuesta a la pregunta súper interesante. Creo que hay dos cosas, ¿no? La pregunta por cómo se moviliza ese concepto en, al menos, por ejemplo, discursos ecologistas tanto cuanto irreflexivos y acríticos respecto al uso de sus conceptos. Y por otro lado, el concepto de vida utilizado en la tradición hegeliano-marxista. Yo creo que, voy a empezar por esto último, creo que desde Hegel podemos hablar del concepto de historia, o desde Herder, ¿no? Podemos hablar del concepto de historia como un concepto que contiene determinaciones propias de lo que se atribuye comúnmente a la naturaleza, como algo vivo. La historia se vitaliza en este sentido, ¿no? La historia adquiere ciertos movimientos de los que carecía anteriormente dicho concepto. La historia antes de Herder era concebida sobre todo como vinculada al concepto de anatomía, es decir, a la juxtaposición de cosas, ¿no? en el espacio. La historia tenía una supuestos más bien espaciales que temporales. Con Herder, con Hegel y creo que también con Marx, la historia cobra un aspecto dinámico y podríamos decir con toda tranquilidad que la historia está viva, ¿no? En el sentido de que hay procesos que la van enriqueciendo. De hecho, no es extraño que Marx también recurra a muchas metáforas biológicas, ¿no? Hablar de producción orgánica, por ejemplo, creo que ya nos puede dar una clave de lo que estoy intentando decir. Y es en este contexto que creo que separar vida
y asimilarlo además a la naturaleza, ¿no? Olvidando o haciendo abstracción de que en la naturaleza también hay lo inorgánico, es decir, lo que no tiene vida, ¿no? Se me hace una generalización bastante problemática. Pero bueno, volviendo a este aspecto. En Hegel y en Marx podemos hablar de la historia como un proceso vivo en donde se incluye, y en la medida en que se incluye también adquieren cierta vitalidad, el polo de la naturaleza y el polo de la actividad humana. Cuando se les deslinda, creo que ahí podemos hablar de lo muerto, pero en ambos, o sea, para ambos polos, ¿no? de la relación dialéctica, tanto la naturaleza vista de manera abstracta sería lo muerto, y esto es algo con lo que, a lo que Hegel se refiere constantemente, ¿no? Lo que es tomado de manera unilateral está muerto. Tomar a la naturaleza como lo vivo solo de manera unilateral, como lo hacen los discursos ecologistas y reflexivos, algunos, es precisamente caer en el error que Hegel denuncia y tratarlo más bien como lo muerto, ¿no? Entonces, insisto, ahí hay una problemática que se puede resolver si uno empieza a reflexionar más en la vinculación entre los conceptos. Yo particularmente no concuerdo con esta equiparación, como dices bien, facilona, entre naturaleza y vida como opuesto a un sistema de reproducción social, porque justo, y creo que esta es la idea de Marx, este sistema de reproducción social es la vida, ¿no? Esto es lo que hay lo que hay, ¿no? Justo. Producirá la extinción, ¿no? Casi sin duda. Y como ya lo podemos constatar. Pero no se trata de que sean opuestos, ¿no? La vida por un lado en la naturaleza y hay que regresar a ella como si alguna vez hubiese existido, y creo que este es el punto, ¿no? Al margen, o como si nosotros pudiésemos conceptualizarla en nuestra relación con ella al margen de la historia de nuestra vinculación con ella, ¿no? Esa es una Robinsonada, ¿no? Como diría el propio Marx. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Creo que terminaríamos con la aportación, bueno, la respuesta de Yankel, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, así que pues eso y ya finalizamos. Pero muchas gracias. Sí, voy a tratar de ser muy breve porque no quiero dejar de leer una cosa de Marx que creo que sirve a las dos ponencias. Entonces, sí, para decirlo concretamente, la idea de la planificación social quiere decir planificación por parte de los productores directos, cuando no quiere decir, pues, planificación por parte del Estado, de los productores directos. Ahora, la pregunta es si en Hegel, si tal y como lo plantea Hegel, es posible que esa planificación se dé de la mano de la lógica del mercado, pues, ¿no? Entonces, sí, quién sabe. Pero eso es debate, digamos, de otro asunto. Pero bueno, es planificación por parte de los productores directos de un ramo de la producción en comunicación con otro ramo, ¿no? Que sí, tendría que ser como esa la idea. Bueno, quiero leer esto porque creo que sirve a las dos ponencias, ¿no? Entonces, es una cita de Marx, del Capital, del tomo 3. Bueno, se las comparto rapidísimo. Dice, desde el punto de vista de una formación económica social superior, la propiedad privada del planeta en manos de individuos aislados parecerá tan absurda como la propiedad privada de un hombre en manos de otro hombre. Ni siquiera toda una sociedad, una nación, o es más, todas las sociedades contemporáneas reunidas son propietarias de la tierra. Solo son sus poseedoras, sus usufructuarias y deben legarla mejorada como buenos padres de familia a las generaciones venideras. Entonces, bueno, esto es un poco para contribuir a la idea de que no hay un prometeísmo. ¿Cómo era la cosa? Bueno, ya, eso es todo. Está buena la cita. Muchas gracias. Pues bueno, agradezco a los ponentes, de nuevo a Diana y Sergio por haber organizado todo esto. Sin ustedes no hubiera sido posible. Esperemos que el simposio se pueda repetir en próximos años. Y bueno, gracias también a quienes sintonizaron, a todos los miembros del staff. Me está dando el sol en la cara ahorita, perdón, acaba de salir el sol en la ciudad. Y bueno,
Nos despedimos y les invitamos a que se conecten a las demás mesas que van a estar, no solamente de este simposio, sino del resto, que se han organizado para este congreso. Bueno, gracias y adiós.